Vamos a ver un poco sobre la biodiversidad y por qué necesitamos la cooperación entre estas instituciones como son el Ministerio del Ambiente y las Fuerzas Armadas, ya que ahora nuestra biodiversidad es parte de los sectores estratégicos del país. Bueno, vamos a entrar hacia la biodiversidad. El concepto de biodiversidad fue acuñado en 1985 por primera vez por un científico llamado Edward Wilson. Este científico básicamente estudia la interacción que hay en las islas y cómo interactúan las especies que son propias de una isla y las que entran a una isla como especies exóticas e invasoras. Él fue el primero en hablar sobre la biodiversidad como el número de animales que existen dentro de estas islas. La biodiversidad la podemos decir que se divide en tres partes, o hay tres grupos de biodiversidad que podemos identificar. La primera son los ecosistemas, que son la diversidad de ecosistemas donde habitan las especies. Luego de esto tenemos la biodiversidad de especies, que son el número de especies de vida que existe en un lugar. Eso se refiere a biodiversidad de especies. Y por último, la biodiversidad de genes, que es la diversidad dentro de las especies. Estos son los tres niveles de biodiversidad y los tres niveles que como Ministerio del Ambiente y como nación debemos precautelar. Algunos ejemplos de estos, por ejemplo, la biodiversidad de ecosistemas. En general me refiero a lo que pueden ver en las imágenes. Eso es la biodiversidad de ecosistemas. Nuestro país, como uno de los países mega diversos que existe en el país, que vamos a ver en lo posterior, tenemos una gran variedad de ecosistemas y eso nos lleva a ser un país mega diverso. Aquí vemos un ejemplo de lo que es la biodiversidad de especies, es el número de vida, de especies que tenemos dentro del país. Un ejemplo son, bueno, flores, fauna y flora. Y la siguiente, y que es un poco más complicada de entender, es la biodiversidad de genes. Y esto nos lleva a ver la parte genética de cada especie. Y la importancia de esta radica en que entre más diversos somos, tenemos más oportunidades de sobrevivir a cambios climáticos. Esto lo podemos ver en un ejemplo claro que hubo una situación que pasó en África. Esto es un ejemplo claro de la importancia de la diversidad genética. En este sector, en la imagen de la izquierda que podemos ver que es una especie de cráter, ahí existe una población de leones que solo son propias de esa región. Cuando hubo un cambio climático y hizo que una plaga de moscas ataque a estos leones, hubo una disminución de su población y quedaron 15 individuos. De estos 15 individuos se trabajó para reproducir otra vez de nuevo y recuperar toda esta población. En la actualidad hay más de 100 de estos leones, sin embargo, el pool genético de ellos es muy pobre, todos están emparentados, todos son hijos del mismo linaje y hace que tengan problemas después reproductivos y genéticos. Entonces ahí radica la parte de la diversidad genética y su importancia, el que tengamos más oportunidades de adaptarnos a nuestro medio ambiente cuando éste cambie. ¿Y por qué nuestro país es megadiverso? Bueno, vamos a ver algunas razones y vamos a ver qué es en sí la megadiversidad. Los países megadiversos son un grupo de países que albergan el mayor índice de biodiversidad del mundo. Se dice que entre los 17 países nombrados como megadiversos tienen el 70% de biodiversidad del mundo. Estos fueron acuñados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente mediante un centro de monitoreo de la conservación del ambiente. Entonces, este centro de la conservación hizo un programa de monitoreos
y de esto dedujo que en 17 países, esencialmente tropicales, alberga la mayor cantidad de biodiversidad del mundo. Entre esos países, lógicamente el Ecuador, nosotros estamos beneficiados por nuestra ubicación y por muchas más razones que vamos a plantear más adelante, y estamos entre los 17 países megadiversos. Una razón para que el Ecuador sobresalga de entre estos 17 países es su pequeño tamaño. Una de las condiciones para ser un país megadiverso es tener un gran territorio. Cuando un país tiene un gran territorio, tiene más oportunidades de tener más flora y fauna silvestre. Sin embargo, nuestro país, que es uno de los más pequeños del mundo, podemos decir que en relación de tamaño del país con la cantidad de animales que tenemos, somos el país más megadiverso del mundo. En cifras, bueno, esto fue tomado más del Ministerio de Ambiente de México, por eso está remarcado México, pero tenemos datos de nuestro país y podemos ver que en plantas vasculares tenemos 21.000, mamíferos tenemos 271, aves 1.554, reptiles 374 y anfibios 462. Como podemos ver, somos entre los que más tenemos flora y fauna nativa y silvestre en general. Aquí podemos ver el listado de países megadiversos que existen en el mundo. Podemos ver Estados Unidos. En nuestro continente es donde más países megadiversos hay. Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. En África podemos ver Sudáfrica, Madagascar y la República del Congo. En Asia está China, India, Filipinas, Indonesia, y en Oceanía está Australia. Las razones, como les había dicho, para que Ecuador sea un país megadiverso es esencialmente 4. La primera es nuestra ubicación geográfica. En el trópico es donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad del mundo. ¿Y por qué es en el trópico tan beneficiado en esto? Es porque en la historia del planeta, el trópico es la que ha tenido menos cambios estructurales en la conformación de los continentes. Por eso es que han tenido nuestras especies la oportunidad de dividirse, de mutar y de seguir apareciendo más especies durante el transcurso de la historia. Otra de las razones, y una de las que ustedes deben tener más conocimiento que yo, son las corrientes marinas. El Ecuador se beneficia con 2 corrientes marinas esenciales y básicas para la producción de especies, que es la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida del Niño. Esto hace que tengamos un clima privilegiado y que especies frías, así como de ambiente cálido, puedan existir dentro de nuestras aguas territoriales, y es una de las bases para que Galápagos sea lo que es Galápagos, que es un hotspot, que es un área, se le dice como punto rojo de florecimiento de biodiversidad. Otra de las características propias del Ecuador es la existencia de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes hace que que nuestro país tenga 3 regiones continentales muy marcadas y diferentes entre sí. Tenemos costa, sierra y oriente en la parte continental y la región insular, que hace que cada región tenga su flora y fauna característica y que la cordillera en sí sea una barrera entre las especies de costa y sierra que pueden adaptarse en los diferentes ambientes, pero al existir la cordillera de los Andes crea una barrera entre las especies y hace que tengamos en cada región especies diferentes. Normativas con las que el Ministerio del Ambiente y el país trate de salvaguardar, de salvar nuestras especies y de tener un ordenamiento para el manejo de estas especies. Primero tenemos la Constitución de la República, que en el artículo 395 nos dice que las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán obligatorio cumplimiento por parte del Estado y en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. De esto es algo de lo que nos habló ya el director provincial en la apertura, que fue un trabajo conjunto que hicimos Ministerio del Ambiente con la Base Naval Sur, ya que la Base Naval, como tiene su manejo y crea desechos naturalmente,
como parte transversal, el Ministerio del Ambiente tiene que interactuar y legisla la parte de la emisión de desechos. Entonces ahí viene el trabajo en conjunto que debemos hacer entre las instituciones para que se lleve un buen manejo de la parte ambiental. Una de las leyes que más utilizamos nosotros es la Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. En esta ley, en el artículo 73, ya nos da al Ministerio del Ambiente la facultad para el manejo de la flora y fauna silvestre. En el artículo 73 nos dice que la flora y fauna silvestre son dominio del Estado y corresponde al Ministerio del Ambiente su conservación, protección y administración. Eso quiere decir que la flora y fauna silvestre ya tiene una protección ante lo que los mismos ciudadanos pueden hacer contra los recursos naturales. Un ejemplo muy claro de eso es en el tráfico de fauna silvestre. Generalmente una persona, porque encuentra un loro o un mono, a veces lo cogen como mascotas y creen que por haberlo encontrado, porque lo compraron, ya es de su propiedad. Sin embargo, en este artículo nos dice claramente que el único propietario de toda la flora y fauna silvestre es el Estado. Entonces, si el Estado no le ha dado un certificado, un papel o algo que diga que se le ha dado en propiedad a una persona el manejo de fauna, quiere decir que es ilegal. De esta manera trabajamos con zoológicos, con centros de rescate, con museos. Nosotros emitimos patentes de funcionamiento para estas instituciones, porque como vuelvo a recalcar, todo esto es dominio del Estado. De esta manera también necesitamos el apoyo de instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para el debido control. Nosotros como autoridad ambiental no podemos hacer allanamientos, no podemos hacer decomisos en sí. Necesitamos el apoyo siempre de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Los abogados, de lo que me explican, ellos manejan algo llamado la pirámide de Kelsen, que es como los niveles de las leyes en el país. Entre la ley más alta está la Constitución de la República. Después de esto vienen instancias internacionales como son los convenios que maneja el país y que ha firmado y que ha ratificado cada año el país. Entre estos, los más importantes para la conservación están la CBD, que es el Convenio de Diversidad Biológica que se lo firmó en Brasil. En este de aquí nos dan 3 puntos esenciales para la conservación de la biodiversidad. El primero es en sí la conservación de la biodiversidad biológica. El segundo, la utilización sostenible de sus componentes. Y la tercera, la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. En base a esto se trabaja el Ministerio del Ambiente en todos sus proyectos. Ya vamos a ver algunos proyectos como son Socio Manglar, tenemos el proyecto de regeneración del estero salado. Todos estos van enmarcados generalmente dentro del convenio de la CBD. Otro muy importante que nos ha ayudado mucho sin ser esencialmente un convenio para la preservación de animales es la CITES, que es el convenio sobre el tráfico de flora y fauna silvestre en peligro. Este convenio básicamente regula el tráfico de especies, el comercio de especies. Sin embargo, sin que su origen sea para la conservación, es uno de los convenios que más nos ha ayudado. Con este convenio y con las leyes del convenio hemos podido hacer decomisos, como fue el año pasado del señor que estaba sacando iguanas de las Islas de Galápagos para llevárselas. Tuvimos casos de aeropuertos en donde han estado llevando mariposas. Este convenio lo que nos dice básicamente es que divide a las especies en 3 apéndices, el 1, el 2 y el 3. En el 3 son las especies que no están en peligro de extinción, pero por cierto país, necesitan ser protegidas. Un ejemplo de esto son los pepinos de mar de las Islas Galápagos. Hubo tanta pesca de este pepino de mar que empezó a descender el recurso. Sin embargo, en otros países no hay ese problema. Entonces el país pidió que el pepino de mar del Ecuador entre a este convenio por medio del apéndice 3 para que los demás países que vayan a comprar este producto necesiten o requieran de este permiso que se llama CITES de apéndice 3 para poder comercializarlo. El apéndice 2 son animales que no están dentro de estos, animales que no están tampoco en peligro de extinción, pero que deben ser regulados para que no lleguen a
a llegar a ese proceso de extinción. Y el apéndice 1 son los que definitivamente no pueden ser comercializados. Un caso muy puntual de esto que hubo en nuestro país fue el problema que tuvimos de la vicuña. Como ustedes sabrán, la vicuña es un animal que es muy utilizado en las partes andinas por su pelaje, que es muy fino el pelaje de la vicuña. En el Ecuador se explotó tanto la vicuña que disminuyó considerablemente su población. Entonces, mediante el convenio CITES se prohibió el comercio de vicuña en el país, hasta que en la reserva de Chimborazo creció nuevamente la población y ahora podemos otra vez exportar estos productos de este animal. Anterior, por favor. Otro de los convenios muy interesantes y de los que estuvimos recientemente como sede en nuestro país es el convenio sobre especies migratorias. Habíamos visto en una de la exposición anterior sobre el CONVEMAR, que habla sobre la protección de animales entre países. Bueno, aquí también es el fin de este convenio, que es la CMS. Los animales silvestres no tienen una frontera como la tenemos nosotros, y las constituciones, la manera de manejar de los diferentes países a la vida silvestre es diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos completamente prohibido tomar un animal para utilizarlo comercialmente. Sin embargo, Perú sí tiene estas posibilidades. Ahora, ¿cómo se puede controlar un animal migratorio entre Perú y Ecuador? Bueno, se lo hace mediante este tipo de convenios. De esa manera logramos proteger a nuestros recursos, por ejemplo, el de Machalilla, donde hay una gran población de mantarrayas y tiburones que viajan desde Machalilla, Galápagos, Malpelo e Isla de los Cocos. Necesitamos una protección especial para ese tipo de animales. Si los protegemos solo en el Ecuador, en Colombia los pueden estar cazando normalmente sin ningún tipo de permiso. Entonces, de esa manera entraron a la CMS, a este convenio, y se pudo proteger a todas estas especies. Los retos para la conservación. Bueno, hemos tenido, como todas las cosas van evolucionando, el tipo de conservación también ha evolucionado. Al principio no teníamos un concepto de lo que es la conservación, y lo que hacíamos era tomar los recursos y tratar de obtener el mayor rédito económico de los recursos mientras los tengamos. Pensábamos que casi todo era inagotable. Después de esto nos dimos cuenta que hay que conservar. Los recursos, la mayoría estaban tan acabados que lo que hizo las instancias que son las que regulan la utilización de estos recursos, hizo que se prohíba netamente la utilización completa de ciertos recursos. Un ejemplo les pongo, lo de la palma de ramos. Nuestro Ecuador y la idiosincrasia que tenemos es utilizar la palma de ramos en festividades religiosas. Sin embargo, estas las toman directamente de ciertas palmas que están en peligro de extinción y donde viven dos loritos que también están en peligro de extinción y que utilizan solo esta palma para anidar. Como había un descenso tal de esta palma por la utilización, lo que hizo el Ministerio del Ambiente fue negar la utilización completa de esta palma, de la palma de cera, de la palma de ramos. Nosotros hacíamos decomisos anuales, hacemos un proyecto, una campaña para que no utilicen ya la palma de ramos. Por 3 años estuvimos decomisando. Lo que resultó de esto fue, bueno, sí, se conservó un poco, pero las comunidades donde tenían la palma entre sus predios ya no le vieron una vida útil a esta palma. Entonces lo que hacían era talarla y sembrar otra cosa que les sirva que le dé algún rédito económico. Entonces ahí viene otra vez la parte de la evolución de nuestro concepto de conservación. No podemos conservar, no podemos decir, no se puede utilizar completamente un recurso. Lo que hay que hacerlo es utilizarlo de una manera sostenible y dar cuotas para la utilización, para que el recurso no sea solo para nosotros, sino que sea intergeneracional, que lo puedan utilizar ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos. De esta manera, ahora estas personas que tienen entre sus terrenos la palma de ramos, se les da una cuota para que puedan utilizar 10 de estas ramas, y la palma puede vivir naturalmente con menos de las que se favorece para que las comunidades puedan obtener réditos económicos. De esta manera y con este concepto salió el concepto de biocomercio, que lo estamos tratando desde hace 2 años en el Ministerio del Ambiente. El biocomercio sale también del convenio de biodiversidad biológica,
y tiene esencialmente sus tres bases de las que ya hablamos. Un proyecto interesante de biocomercio es el de Wikiri. Ahí está el sellito de Wikiri, que es una empresa que ellos producen ranitas. Ellos en Esmeraldas, en el bosque de Esmeraldas, utiliza a la comunidad para que coja ranitas y las ponen en un vivero. Dentro de este vivero las ranitas crecen y las llevan después a Quito a que continúen su crecimiento, y ellos después lo exportan a países europeos y Estados Unidos básicamente para tenerlas como mascotas. De esa manera se beneficia la empresa, la comunidad, y bueno, la conservación también se beneficia porque la mitad de estos animalitos vuelven a ser reintroducidos a su hábitat natural y la mitad son utilizados para el comercio. Bueno, eso sería básicamente la exposición. Espero que tengan preguntas y luego creo que hay un taller para...